Llegué al Hotel Imperial justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja opaco. El vestíbulo era amplio, con un aroma a madera vieja y cera de piso, y la recepcionista me recibió con una sonrisa forzada, casi mecánica. Me entregó la llave de la habitación 313 y me indicó el ascensor, que subía lentamente, acompañado de un zumbido metálico y el crujido de los cables. El pasillo del tercer piso estaba vacío, iluminado por luces amarillas que parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Al abrir la puerta de mi habitación, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro y sentí un leve olor a humedad mezclado con perfume antiguo. Dejé la maleta junto a la cama y me senté, observando la ventana empañada y el mobiliario antiguo. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración y el débil tic-tac de un reloj que no lograba ubicar. Encendí la televisión, pero solo apareció estática y un zumbido bajo, como si alguien susurrara detrás de la pantalla. Apagué el aparato, convencido de que solo necesitaba descansar tras el largo viaje. Sin embargo, algo en el ambiente me mantenía alerta, como si la habitación me observara desde cada rincón. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, con paredes cubiertas de papel tapiz floral que parecía moverse bajo la luz tenue. Las cortinas pesadas bloqueaban casi toda la luz exterior, y el aire estaba frío, haciendo que mi aliento se viera en pequeñas nubes al exhalar. Caminé descalzo sobre la alfombra, sintiendo su aspereza y notando manchas oscuras cerca de la cama. El baño tenía un espejo empañado y el grifo goteaba lentamente, marcando un ritmo inquietante en el silencio. El olor a humedad era más fuerte allí, mezclado con un vago aroma a lavanda rancia. Me senté en la cama, que crujió bajo mi peso, y traté de relajarme, pero el silencio era tan absoluto que cualquier pequeño sonido se amplificaba. Cerré los ojos unos minutos, pero no logré dormir, el ambiente era demasiado opresivo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y, por un momento, creí escuchar pasos en el pasillo. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero el presentimiento de que algo no estaba bien no me abandonaba. A medianoche, me despertó un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir del rincón más oscuro de la habitación. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras eran claras, aunque ininteligibles, como si alguien intentara comunicarse desde muy lejos. Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda mientras el susurro se detenía de golpe, dejando un silencio aún más denso. Encendí la lámpara de la mesa de noche, pero la bombilla parpadeó y se apagó de inmediato, sumiéndome de nuevo en la penumbra. El miedo empezó a crecer dentro de mí, pero intenté racionalizarlo, achacándolo al cansancio y al ambiente extraño. Me tapé con la manta hasta la cabeza, cerré los ojos y recé en silencio para que la noche pasara rápido. Sin embargo, el susurro quedó grabado en mi mente, repitiéndose como un eco cada vez que intentaba dormir. El reloj marcaba las 2:15, y el tiempo parecía avanzar más lento de lo normal. No podía evitar mirar hacia la esquina, temiendo ver algo moverse en la oscuridad. No sé cuánto tiempo logré dormir, pero desperté de golpe al sentir que alguien me observaba. Abrí los ojos, y en la penumbra, distinguí una sombra alta y delgada en la esquina de la habitación, inmóvil y silenciosa. El aire se volvió aún más frío, y el olor a humedad se intensificó, mezclándose con un aroma metálico que me revolvía el estómago. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada de esa figura oscura que parecía esperar algo de mí. Cerré los ojos con fuerza y conté hasta 10, esperando que desapareciera, pero al abrirlos, la sombra seguía allí, apenas perceptible pero indudablemente presente. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda y me cubrí hasta la cabeza, temblando. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo constante del grifo en el baño. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto, sabiendo que la sombra seguía acechando en la oscuridad. Desperté sobresaltado por el sonido del teléfono de la habitación, que sonaba con un timbre agudo y persistente. Contesté esperando escuchar la voz de la recepcionista, pero solo oí estática y un susurro lejano que repetía mi nombre una y otra vez. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y colgué de inmediato, mirando con desconfianza el aparato. El silencio volvió, pero ahora era más opresivo, como si la habitación contuviera la respiración esperando mi próximo movimiento. Caminé nervioso por la habitación, revisando cada rincón en busca de algo fuera de lugar, pero todo parecía igual que antes. Me asomé al pasillo, pero estaba vacío y en penumbra, con las luces parpadeando a intervalos irregulares. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, abrazando mis rodillas, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí poco a poco. El reloj marcaba las 3:13, y el tiempo parecía haberse detenido.
Intentando calmarme, fui al baño para lavarme la cara, pero el espejo seguía empañado a pesar de que no había usado agua caliente. Al pasar la mano para limpiarlo, noté una palabra escrita con el dedo desde dentro: vete. Mi reflejo se veía distorsionado, con los ojos hundidos y una expresión que no reconocía como mía. Sentí un mareo y tuve que apoyarme en el lavabo para no caer. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón. Salí del baño tambaleando, evitando mirar de nuevo el espejo, y me senté en la cama, temblando de miedo. El ambiente era cada vez más opresivo, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada minuto que pasaba. Decidí no volver a mirar el espejo esa noche, temiendo lo que pudiera encontrar allí. La temperatura en la habitación bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Me tapé con la manta, pero el frío era tan intenso que mis dientes castañaban y el aliento salía en nubes blancas. Los cristales de la ventana se cubrieron de escarcha, y el olor a humedad era tan fuerte que sentía náuseas. Escuché un golpe seco en la puerta, pero al mirar por la mirilla, no había nadie. El silencio volvió, pero cada sombra en la habitación parecía moverse cuando no la miraba directamente. Me sentía observado desde todos los ángulos, y el miedo se transformó en pánico. Cerré los ojos y recé para que todo terminara pronto, pero el frío y la inquietud no me dejaban en paz. A las 4 de la mañana, un golpe en la ventana me hizo saltar de la cama. Me acerqué despacio y, al correr la cortina, vi una figura parada en el alféizar exterior. Era alta, delgada, y su rostro estaba cubierto de sombras, imposible de distinguir. Sentí su mirada clavada en mí, y el frío se intensificó hasta hacerme tiritar. El cristal comenzó a empañarse desde fuera, y la figura levantó una mano, apoyándola en el vidrio y dejando una marca oscura. Retrocedí, tropezando con la cama y cayendo al suelo. Cuando me levanté y miré de nuevo, la figura ya no estaba, pero la marca seguía allí, como una advertencia silenciosa. El miedo era ahora insoportable, y sentía que la habitación se hacía cada vez más pequeña. Miré el reloj de la mesa de noche, esperando que el amanecer estuviera cerca, pero seguía marcando las 3:13, como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. Intenté ajustar la hora, pero las agujas no se movían, y el tic-tac era cada vez más fuerte, retumbando en mis oídos como un tambor. Sentí que el tiempo me atrapaba en una especie de limbo, donde la noche nunca terminaba. El miedo se mezclaba con la desesperación, y empecé a golpear el reloj con la esperanza de que volviera a funcionar. Pero el tic-tac seguía, implacable, y el frío era cada vez más intenso. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, y esperé a que algo cambiara. El teléfono sonó de nuevo, rompiendo el silencio con su timbre agudo. Contesté temblando, esperando escuchar la voz de la recepcionista, pero al otro lado solo había un susurro: no debiste quedarte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y colgué de inmediato. El miedo era ahora una presencia tangible, como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Miré alrededor, buscando una salida, pero la puerta estaba cerrada con llave y la ventana cubierta de escarcha. El reloj seguía marcando las 3:13, y el tic-tac era ensordecedor. Sentí que me estaba volviendo loco, atrapado en una pesadilla sin fin. De repente, la sombra apareció de nuevo en la esquina, más cerca que antes. Podía ver sus ojos brillando en la oscuridad, fijos en mí, llenos de una intención que no lograba comprender. El aire se volvió irrespirable y sentí una presión en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La sombra se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia mí, y el frío se volvió insoportable. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, pero sentí su aliento helado en mi rostro. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj, que parecía marcar el final de mi cordura. La sombra se abalanzó sobre mí, cubriéndome con una oscuridad helada que me envolvía por completo. Sentí unas manos frías rodear mi cuello, apretando con fuerza, y luché por respirar, pero mis movimientos eran lentos, como si estuviera bajo el agua. El aire se volvió denso y mi visión se nubló, mientras flashes de recuerdos de mi vida pasaban ante mis ojos. Mi infancia, mi familia, momentos felices y tristes. Todo se mezclaba en una vorágine de imágenes y sensaciones, y el miedo era ahora absoluto, paralizante. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, la sombra desapareció de golpe, dejándome jadeando y temblando en la oscuridad. Desperté en el suelo, temblando y empapado en sudor frío. El reloj marcaba las 6:30, y la luz del amanecer se filtraba por la ventana, disipando parte de la oscuridad. El aire seguía frío, pero el olor a humedad había desaparecido.
Me levanté con dificultad y miré alrededor. La habitación estaba igual que antes, pero algo había cambiado. El espejo del baño estaba limpio, y la palabra vete había desaparecido. El teléfono estaba en silencio, y el reloj funcionaba normalmente. Sentí una mezcla de alivio y confusión, como si todo hubiera sido una pesadilla, pero el miedo seguía ahí, latente, en el fondo de mi mente. Recogí mis cosas a toda prisa y salí de la habitación sin mirar atrás. El pasillo estaba vacío y la luz era más cálida que la noche anterior. Bajé a la recepción y entregué la llave, evitando la mirada de la recepcionista, que me observó en silencio. Afuera, el sol brillaba y el aire era fresco, pero sentía que algo de la habitación 313 se había quedado conmigo. Caminé hasta la estación de tren, intentando dejar atrás la pesadilla, pero al mirar mi reflejo en una ventana, vi una sombra detrás de mí, observándome en silencio. El miedo volvió de golpe, y supe que algo de esa noche me había seguido. Desde entonces, no he vuelto a dormir tranquilo. A veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho el tic-tac de un reloj que no existe. Otras noches, siento un frío inexplicable y veo sombras moverse por el rabillo del ojo. Nadie me cree cuando cuento lo que pasó en la habitación 313, pero yo sé que no fue un sueño. El miedo se ha instalado en mi vida, y cada vez que cierro los ojos, temo volver a encontrarme con esa sombra. Porque sé que, de alguna manera, nunca logré salir del todo de esa habitación. Aquel hotel era solo una parada más en mi rutina de viajes de negocios, pero esa noche algo se sentía distinto desde el principio. Llegué tarde, cansado y con la cabeza llena de números y pendientes. El recepcionista me entregó la tarjeta magnética y, con una sonrisa apagada, me indicó la habitación 209. El ascensor subía lentamente, acompañado de una música suave y el zumbido de las luces fluorescentes. Al salir al pasillo, sentí un leve olor a desinfectante y a sábanas limpias, mezclado con un perfume floral artificial. La puerta se abrió con un pitido, y entré en una habitación ordenada, con una cama enorme y una ventana que daba a la ciudad iluminada. Dejé el maletín sobre la mesa y me senté, disfrutando del silencio y del aire acondicionado. No imaginaba que esa noche, el silencio sería mi peor enemigo. Me tumbé en la cama, mirando el techo, y sentí que el cansancio me vencía poco a poco, sin sospechar que el verdadero descanso me sería negado. La habitación era moderna, con muebles minimalistas y luces regulables que creaban una atmósfera acogedora. El aire acondicionado funcionaba perfectamente, y la temperatura era agradable, ni fría ni caliente, justo en el punto donde uno puede relajarse. Me quité la chaqueta y me tumbé en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas recién lavadas y el leve crujido del colchón nuevo. El televisor mostraba el canal de noticias, pero el volumen estaba tan bajo que las palabras se perdían en el ambiente. Cerré los ojos unos minutos, dejando que el murmullo lejano del tráfico y el zumbido del aire me arrullaran. El olor a café recién hecho llegaba desde el pasillo, y por un momento, me sentí completamente relajado. Sin embargo, al apagar la luz, el silencio se volvió demasiado profundo, casi antinatural, como si la habitación hubiera dejado de respirar. Me di cuenta de que no podía dormir y me quedé mirando la oscuridad, inquieto. A medianoche, un golpeteo suave me despertó de un sueño ligero. Al principio, pensé que era la calefacción o el ruido de algún vecino, pero el sonido era rítmico y provenía claramente de la puerta. Me levanté y miré por la mirilla. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado solo por la luz tenue de emergencia. Volví a la cama, pero el golpeteo continuó, esta vez más fuerte y persistente, como si alguien tocara con los nudillos justo al lado de mi cabeza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí abrir la puerta, esperando encontrar a algún huésped confundido, pero no había nadie. El silencio volvió de inmediato, pero el miedo empezó a instalarse en mi pecho. Cerré la puerta con llave y puse el cartel de no molestar, esperando que todo terminara. Sin embargo, el golpeteo siguió, ahora desde la ventana, como si algo insistiera en entrar. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina, pero solo vi mi reflejo y las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. El golpeteo cesó de repente, y el silencio volvió a ser absoluto, tan denso que podía oír el latido de mi corazón. Me senté en la cama, tratando de calmarme, pero sentía que alguien me observaba desde el pasillo. Me levanté y abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a algún bromista, pero el corredor seguía vacío, impregnado de ese olor a desinfectante y algo más, un aroma dulce y desagradable que no lograba identificar. Volví a la habitación, sintiéndome cada vez más inquieto, y cerré la puerta con fuerza.
El miedo era ahora una presencia real, y cada sombra parecía alargarse y moverse cuando no la miraba. El teléfono de la habitación sonó de repente, haciéndome saltar del susto. Contesté, esperando escuchar la voz de la recepción, pero solo oí una respiración pesada al otro lado de la línea. No debiste quedarte, susurró una voz ronca y desconocida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y colgué de inmediato, mirando con desconfianza el aparato. El silencio volvió, pero el miedo era ahora insoportable, como si la habitación se hubiera vuelto más pequeña y opresiva. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero todo parecía normal. Me senté en la cama, temblando, y recé para que la noche terminara pronto. El aire se volvió más frío y el olor dulce se intensificó, llenando mis pulmones de una incomodidad pegajosa. Fui al baño para lavarme la cara, esperando calmarme un poco y despejar la mente. El espejo estaba empañado, aunque no había usado agua caliente ni había vapor en el ambiente. Al limpiar el vidrio con la mano, vi una figura parada detrás de mí, inmóvil, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida. Me giré de golpe, pero no había nadie. El miedo me paralizó por un momento, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Salí del baño rápidamente y me senté en la cama, abrazando mis rodillas y mirando el suelo. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón, y cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia. Decidí no volver a mirar el espejo esa noche, temiendo lo que pudiera reflejar. La temperatura en la habitación bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Me tapé con la manta, pero el frío era tan intenso que mis dientes castañaban y el aliento salía en nubes blancas. El aire acondicionado estaba apagado, pero aún así sentía el aire helado rozando mi piel. El olor dulce era ahora nauseabundo, llenando cada rincón con una sensación pesada y pegajosa. Escuché un susurro junto a mi oído, pero al mirar, no vi a nadie. La figura apareció de nuevo, esta vez de pie junto a la puerta, observándome en silencio. Se acercó lentamente, con una sonrisa torcida y los ojos vacíos, llenos de
El silencio y el frío de esa noche siguen persiguiéndome, recordándome que hay cosas que no deberían ser vistas. Dándome la sensación de que algo se movía a mi alrededor. El suelo de madera crujía bajo mis pies. Identificar. Cerré el armario y volví a la cama, temblando. El miedo era ahora una sombra que
temiendo lo que pudiera reflejar. Salí del baño y me senté en la cama, abrazando mis habitaciones oscuras, pero el miedo era ahora mi compañero constante. Sentía que algo me observaba desde las